¿Alguna vez te has preguntado por qué el Salmo 23 es uno de los textos más amados de la Biblia? En solo 6 versículos, guarda secretos profundos que han transformado vidas durante miles de años. Ya sea en momentos de paz o en las horas más oscuras, sus palabras traen consuelo, esperanza y una promesa que atraviesa generaciones. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje para descifrar el Salmo 23 versículo por versículo, revelando sus misterios espirituales, el contexto histórico detrás de su creación y sobre todo cómo puede transformar tu vida ahora. Estoy aquí para guiarte en esta experiencia de fe. Prepara tu corazón, porque el Salmo 23 no es solo poesía, es un código divino que nos señala el corazón de Dios. Antes de sumergirnos en los versículos, comprendamos el escenario en el que nacieron estas palabras. El Salmo 23 se atribuye a David, el joven pastor que se convirtió en rey de Israel. Imagina a un adolescente en las colinas de Belén, cuidando de sus ovejas bajo un cielo estrellado. Enfrentaba lobos, guiaba a su rebaño por terrenos traicioneros y buscaba pastos verdes en una tierra a menudo árida. Esa vida moldeó la visión de David sobre Dios. Para él, Dios no era solo un rey lejano o una fuerza cósmica, era un pastor, alguien que camina al lado, protege y provee. En la cultura de Israel, ser pastor era más que un trabajo, era una responsabilidad de vida o muerte. Un pastor conocía a cada oveja, se arriesgaba por ellas y las guiaba a lugares seguros. Cuando David escribió el Salmo 23, usó esta poderosa imagen para describir su relación con Dios. Pero ¿por qué es tan impactante esta metáfora? ¿Y qué secretos oculta? Vamos a descubrirlo, comenzando con el primer versículo. Versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras son como una declaración de fe que resuena a través de los siglos. El Señor es mi pastor. En hebreo, la palabra para pastor, roe, lleva la idea de alguien que cuida, protege y lidera con dedicación. David no habla de un guía cualquiera. Está proclamando que el propio creador del universo asume la responsabilidad por su vida. Piénsalo. El Dios que formó las estrellas y los océanos se inclina para cuidarte como un pastor cuida a una oveja. Este es el primer misterio revelado. Dios no está distante. Es personal, íntimo, comprometido con cada detalle de tu existencia. La segunda parte del versículo, nada me faltará, es una promesa audaz. En un mundo lleno de carencias, financieras, emocionales, espirituales, ¿cómo puede David afirmar esto? Porque entiende que con Dios como pastor, todas las necesidades verdaderas son cubiertas. No significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios provee lo suficiente para cada día. En el contexto histórico, un pastor en Israel aseguraba que sus ovejas tuvieran alimento, agua y seguridad. David, que conocía esa responsabilidad, veía a Dios haciendo lo mismo por él. Ahora detente por un momento. ¿En qué áreas de tu vida sientes falta? Tal vez sea paz, salud, dirección. Este versículo nos desafía a confiar en que el pastor divino sabe lo que necesitamos y lo proveerá en el momento justo. Cuando Abraham, el padre de la fe, dejó Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, confió en el mismo Dios que David describe aquí. Al igual que Abraham puedes declarar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué hace este pastor por nosotros? Vamos al versículo siguiente. Versículo 2. Me hace descansar en verdes prados, me conduce suavemente a aguas tranquilas. ¡Qué imagen hermosa y serena! Verdes prados y aguas tranquilas evocan descanso, paz, renovación. En hebreo, aguas tranquilas, o Mai Menuhot, sugiere un lugar de reposo profundo donde el alma encuentra alivio. Para una oveja, los prados verdes significan alimento abundante, y las aguas calmas son esenciales, ya que las ovejas temen beber en corrientes fuertes. David está diciendo que Dios no solo provee, sino que se asegura de que tengamos momentos de restauración. En el contexto de Israel, encontrar prados verdes en una región semiárida era un desafío. Un pastor necesitaba conocer el terreno, saber dónde había llovido, evitar áreas peligrosas. David, con su experiencia, sabía que Dios lo guiaba con la misma sabiduría. Este versículo revela otro misterio. Dios no quiere que solo sobrevivamos, desea que descansemos en Él. En un mundo acelerado donde el estrés y la ansiedad nos consumen, esta invitación al descanso es revolucionaria. Piensa en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste verdes prados para tu alma? Tal vez a través de la oración, la lectura de la palabra o un momento de silencio con Dios. Recuerdo un periodo difícil en el que me sentía abrumado. Sentado en un parque leyendo este versículo, sentí una paz que no podía explicar.
Era como si Dios me dijera: descansa en mí. ¿Cómo puedes reservar tiempo para esas aguas tranquilas? Tal vez apagando el celular por una hora o meditando en un versículo. El pastor te está invitando a descansar, pero el viaje no termina ahí. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Restaura mi alma. En hebreo la palabra yishobeb significa restaurar, reavivar, devolver a la vida. Imagina una oveja exhausta casi desfalleciendo. El pastor la carga, la alimenta, la revive. Dios hace esto con nuestra alma cuando estamos cansados, desanimados, perdidos. Este es un misterio profundo. El Dios del universo se preocupa por restaurar lo que está roto en nosotros. La segunda parte, me guía por sendas de justicia, habla de dirección. Sendas son caminos estrechos, a menudo difíciles, pero correctos. En el contexto pastoral, un pastor elegía rutas seguras, evitando precipicios o trampas. David, que enfrentó decisiones difíciles como rey, sabía que Dios lo guiaba para vivir de manera justa, alineada con su voluntad. ¿Y por qué hace esto Dios? Por amor a su nombre. Aquí hay otro misterio. Dios guía no solo por nuestro bien, sino para glorificar su propia fidelidad. El nombre de Dios representa su reputación, su carácter. Nunca falla, porque eso iría contra quien Él es. En la práctica, este versículo nos desafía a buscar la guía divina. ¿Cuántas veces enfrentamos elecciones difíciles, carrera, relaciones, valores? Como Abraham, que obedeció el llamado de Dios sin saber el destino, podemos confiar en que el pastor nos llevará por el camino correcto. Pregúntate, ¿qué sendas me está llamando Dios a seguir hoy? Tal vez sea perdonar a alguien, tomar una decisión ética o buscar más de Él. El pastor está listo para guiar y restaurar. Pero ¿qué pasa cuando el camino se oscurece? Vamos al versículo 4, uno de los más poderosos. Versículo 4. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Este versículo es como un faro en la oscuridad. El valle de sombra de muerte, en hebreo Salmawet, no se refiere solo a la muerte literal, sino a cualquier crisis profunda, duelo, enfermedad, miedo, soledad. Es ese momento en que la vida parece desmoronarse. David, que enfrentó gigantes, leones y persecuciones, conocía estos valles, pero declara: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el pastor está con él. Aquí está el misterio central. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier sombra. Nota el cambio de pronombre. Hasta ahora, David hablaba de Dios en tercera persona. Me hace descansar. Ahora dice: tú estás conmigo, revelando una intimidad profunda. En los valles, Dios no es solo un guía lejano. Está a nuestro lado paso a paso. La vara y el cayado son herramientas del pastor. La vara se usaba para alejar a los depredadores, el cayado para rescatar ovejas atrapadas o guiarlas suavemente. En el contexto histórico, David sabía que un pastor nunca abandonaba a su rebaño. Dios usa su vara para protegernos del mal y su cayado para corregirnos o rescatarnos cuando nos desviamos. Este es otro misterio. Incluso la disciplina de Dios es un acto de amor. En tu vida, ¿cuál es tu valle? Tal vez sea una pérdida, una lucha financiera, una batalla interna. Este versículo nos invita a decir: no temeré, porque Dios está conmigo. Conozco a alguien que durante un diagnóstico grave repetía este versículo diariamente. Decía que sentía a Dios como un pastor sosteniendo su mano. ¿Cómo puedes confiar en la presencia del pastor en tu valle? Tal vez orando este versículo o buscando apoyo en una comunidad de fe. El consuelo está en la certeza de que no caminas solo. Pero la historia no termina en el valle. Vamos al versículo 5. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. ¡Qué imagen sorprendente! Tras el valle, David describe un banquete. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En la cultura de David, ofrecer una mesa abundante a un invitado era una señal de honor y protección, incluso en tiempos de guerra. Dios no solo nos defiende, nos exalta frente a quienes nos amenazan. Este es un misterio glorioso. Dios transforma nuestro dolor en victoria, nuestra escasez en abundancia. La unción con aceite era una costumbre de hospitalidad en el antiguo Oriente Medio. Ungir la cabeza de un invitado simbolizaba bendición y alegría. En el contexto espiritual, la unción representa el Espíritu de Dios, que nos capacita y nos alegra.
¿Y la copa rebosa? Habla de una gracia abundante, bendiciones que van más allá de lo que necesitamos. David, que pasó de pastor fugitivo a rey ungido, conocía esta abundancia divina. En la práctica, este versículo nos llama a la gratitud. Incluso en medio de desafíos, Dios está preparando mesas para ti, bendiciones que tal vez no percibas. Puede ser una familia que te apoya, una oportunidad inesperada o simplemente la paz que supera el entendimiento. ¿Cómo puedes reconocer tu copa rebosa? Tal vez anotando diariamente algo por lo que estás agradecido. Como Abraham, que vio a Dios proveer un carnero en el monte Moriah, podemos celebrar las provisiones divinas. Pero el Salmo guarda una promesa final. Vamos al versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. ¡Qué conclusión magnífica! El bien y la misericordia me seguirán. En hebreo, Esed, misericordia, es el amor leal de Dios que nunca falla. Top, bien, es su generosidad constante. David personifica estos atributos como si fueran compañeros fieles, persiguiéndolo todos los días. Este es el último misterio. El amor de Dios no solo nos acompaña, nos persigue, nos alcanza, incluso cuando nos desviamos. En la casa del Señor moraré para siempre, sugiere más que un lugar físico como el tabernáculo. Es la promesa de comunión eterna con Dios, una esperanza que va más allá de esta vida. Para David, que vivió exiliado y en guerra, esta certeza de hogar con Dios era un refugio. En el contexto histórico, la casa del Señor era el centro de adoración, pero para nosotros apunta a la eternidad con Cristo. En la práctica, este versículo nos invita a vivir con esperanza. Saber que el bien de Dios te sigue cambia cómo enfrentas el día, y la promesa de morar con Dios trae paz para el futuro. ¿Cómo aplicar esto? Tal vez reservando tiempo diario para orar, leer la Biblia o adorar, viviendo ya ahora en la casa del Señor. Pregúntate, ¿cómo puedo dejar que el bien y la misericordia de Dios me guíen hoy?